Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien. Chicos, buenos días para todos. Me demoré porque tuve ahorita inconvenientes con la cámara del computador, entonces por eso el ingreso se dio un poquito más tarde. Vamos entonces a iniciar la clase número 5 de este periodo. Continuando con el tema que estábamos viendo la semana pasada, que es la configuración electrónica y la configuración de valencia, o lo que llama la ley de Lewis, y cómo esto se relaciona para hacer compuestos o para hacer moléculas de compuestos. ¿Listo? Entonces primero vamos a hacer un repasito. Entonces aquí. Vamos a compartir. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno. Entonces, estamos viendo en la tabla periódica cómo sucede la configuración electrónica en cada átomo, que esa tiene que ver con un número que es el número atómico. Por ejemplo, si yo me voy para el silicio, ¿cuál es el número atómico del silicio? El 14, el que está aquí arribita es el número atómico. Entonces, ese 14, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa ese 14 para el silicio? Número de protones y electrones. Número de protones, neutrones y electrones. Eso significa el número atómico. Entonces, si a mí me dicen el silicio, pues entonces yo debo ubicar electrones. Cuando vamos a hablar de configuración electrónica, estamos hablando de cómo ubicar esos electrones alrededor del núcleo, que esos son los que configuran para hacer reacciones químicas. O sea, los que juegan ahí el papel importante a la hora de una reacción química son los electrones.
Entonces, si me dicen que son 14 electrones, entonces yo en los orbitales debo ubicar 14 electrones. ¿Quién me lee cómo se ubican esos 14 electrones para el silicio? ¿Quién me dice cómo son los 14 electrones, cómo se ubican en los orbitales? Aquí está el pastel. ¿Quién lo quiere leer? O si no, aquí está el pastel también, vea. Chicos, a ninguno le queda. Dígame. Profe, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P y 4S y 3D. 4S. En el 4S hay electrones. S. S. Y en el 4S hay electrones para el silicio. profe, Dígame. 3S y 2P, solamente que en un P se reporta 6 son para, 10. para que caben bien los El tres. Bueno, les voy a hacer un repasito entonces, mire. Los electrones se ubican por número de nivel y orbital. Recuerde que siempre se llena desde el nivel más bajo, que sería el 1, y por orbital, que sería el orbital S o orbital P, dependiendo del orbital. Cada nivel tiene un número de orbitales. Por ejemplo, el nivel 1 solo tiene el orbital S. El nivel 2 tiene orbital S y orbital P, y así sucesivamente. Entonces, si yo voy a ubicar los 14 electrones del silicio, yo empiezo por el nivel más bajo. Entonces yo digo, 1S tiene 2 electrones, que son las dos flechitas que vemos ahí. Luego el siguiente nivel en llenar, ¿quién sería? El 2. Con el orbital S, 2S tiene 2 electrones y 2P que tiene 6 electrones. Por eso se lee 2S2, 2P6. Aquí está la pista, mire. 2S2, 2P6. Significa que en el orbital 2S hay 2 electrones y en el orbital 2P hay 6 electrones. Siguiente nivel en llenar sería el 3S, el tercero, perdón. Cuando yo hablo del nivel, estoy hablando solo del número. Del nivel 3 con el orbital S serían 2 electrones y el nivel 3 con el orbital P serían también 2 electrones. Si yo sumo en total todos estos electrones, ¿qué número me debe dar? 14. 14. Vamos a poner entonces otro ejemplo. El selenio, ¿cómo se leería la configuración electrónica del selenio? Chicos, el selenio, cualquiera que desee participar, yo le pongo el puntico de participación. Profe, Dígame. el nivel 1S cuenta con 2. Ajá, El nivel 2S cuenta con 2 y el 2P con 6. correcto. El 3S con 2. El Ajá. 3P 6. Sí, 4S con 2 y 4P 4. No, 3D. 3D, 10. eso, faltó ahí el 3D. En el selenio se completa también el orbital D con 10 electrones. Y el último sería el 4S y el 4P. ¿Listo? 4P, ¿Y el 4P cuántos electrones? 4. Con 4 electrones, correcto. Vámonos entonces por acá, este de aquí, este rubidio. Uno por acá más arribita. El sodio, ¿cómo se le leería la configuración electrónica? 1S2, Ajá, 2S2, 2P6 y 3S1. correcto, Rodríguez. Entonces, el sodio sería esos 11 electrones ubicados como nos lo acaban de mencionar. Con el 1S, con el nivel 2, con el 2 y el 2S y el 2P y el 3S con el único electrón. Bien, eso en cuanto a la configuración electrónica. Uno de los ejercicios que yo puse para hacer era hacer la configuración electrónica de 4 átomos, 2 de estas filas de acá y 2 de acá de los no metales.
Entonces, cuando yo hablo de configuración electrónica, estoy hablando de esto, de cómo se llenan los electrones según sus orbitales. La ley de Lewis, que habla de la ley del octeto, habla de que la capa de valencia, que es la que juega el papel importante a la hora de una reacción química, es la última capa de electrones que se llena. Por ejemplo, en el caso del sodio, ¿cuál es la última capa que se llena? 3S. Ese sería el orbital, el último orbital, es correcto. Pero cuando yo hablo del último nivel, estoy hablando del número, sin importar la letra. O sea que en ese caso, el último nivel en llenar sería el nivel ¿qué? Creo que el 2, no. Ese sería 3. el 3. Mire, el 3 alcanzó a llenar, así sea con un solo electrón, pero alcanzó a llenar el nivel 3. Entonces decimos que en la última capa, o sea, el último nivel, que es el 3, tiene un electrón. Volvamos aquí al silicio que habíamos hecho en un principio. Entonces, si yo hablo del silicio, ¿cuál es el último nivel que llena el silicio? 3. ¿Con cuántos electrones llena el nivel 3? Con 2. No, 4. mira, con 4. Mira muy bien aquí. Cuando yo hablo del silicio que tiene la última capa, el último nivel 4, ¿por qué? Porque en el 3S tiene 2 y en el 3P también tiene 2. O sea, cuando yo hablo de nivel estoy hablando del número. Y ese número tiene dos orbitales. Tiene un orbital S y tiene un orbital P. Entonces yo digo que el último nivel, si yo sumo los electrones del último nivel, tiene 4 electrones. Entonces, si yo voy a representar eso en la forma simbólica, significa que el silicio, yo le debo dibujar cuántos electrones de la última capa. 3. Volvamos a mirar acá. No. ¿Cuántos electrones tiene el silicio en la última capa? 4. 4 electrones. Entonces, por eso es que yo dibujo el silicio con 1, 2, 3, 4 electrones, que son los electrones de valencia. Ya, recuerden que esto no son el total de electrones, sino los últimos electrones. Entonces, en la raíz del octeto yo dibujo son los últimos electrones. En este caso, el silicio tiene 4 electrones en la última capa de valencia. ¿Sí quedó claro ahí? Entonces, por ejemplo, en el caso del cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Siete. Tiene 7, o sea que ¿cuántos electrones le debo dibujar simbólicamente? 7. Significa entonces que le debo dibujar 7 electrones. O sea que el cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces esto es importante entenderlo porque ahorita lo que vamos a ver son los enlaces más sencillos, que son los enlaces iónicos. Listo. Entonces vamos a ver el enlace que nos pusieron por ahí al principio del periodo. Cómo se enlaza el cloro y el sodio para formar la sal de cocina, que es el cloruro de sodio. Entonces resulta que yo primero me voy a la configuración electrónica y busco el sodio, cuántos electrones tiene en su última capa de valencia. Aquí. 1. Tiene un solo electrón, es correcto. Entonces, si miramos, la última capa que se llena es la 3. ¿Con cuántos electrones? Pues solamente con este cajoncito que aquí está ocupando 1. Significa que yo en mi configuración de Lewis, en la forma simbólica, yo al sodio le debo dibujar solo un electrón, un solo electroncito. ¿El cloro cuántos tiene? ¿Cuántos tiene el cloro en la capa de valencia? 5. 7. Tiene 7. Contemos muy bien todos los que están en la última capa. Cuando yo hablo de la última capa, estoy hablando del número. En el número 3, que es el último que se ocupa, miremos que este es el último número que se ocupa. Hay 2 en el S y 5 en el P. Significa que si yo sumo 2 más 5, significa 7 electrones en su última capa de valencia. O sea, en su último nivel, que es el 3. O sea que yo esos 7 electrones se los dibujo aquí al cloro.
son 7 electrones. Listo. Entonces, uno de los enlaces que se da en la naturaleza son los enlaces iónicos. Más adelante yo voy a dar la definición completa, pero para que lo entiendan mejor, los enlaces iónicos se dan entre estos elementos de por acá, los que están más pegaditos a la última fila, que generalmente son los no metales, y los elementos alcalinos, que son los de estas dos filas. Ya les voy a explicar por qué se llaman enlaces iónicos. Vamos a mirar, por ejemplo, la configuración para estos átomos de acá. Para el argón, ¿cuál sería la configuración del último nivel? ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel el argón? 8. 8. ¿Y el criptón? 6. 8. Miren bien el último nivel, tiene 8. Mire, el criptón, si nos vamos al último nivel del criptón, el último nivel es el 4. Entonces, si sumo 2 aquí y 6 aquí, me va a dar 8. ¿El xenón cuántos tiene? 8. 8. ¿Y el radón? 8. 8. Entonces, ¿qué pueden concluir sobre estos últimos electrones? La configuración electrónica de eso siempre va a acabar en 8. O sea, siempre va a Siempre. tener 8 numeritos atrás. Bien, eso tiene una razón de ser. A estos átomos se les llaman gases nobles. ¿Por qué se les llaman gases nobles? Porque son átomos que en la naturaleza se encuentran puros. Cuando yo hablo de puros, es decir, que el neón lo encuentro en la forma atómica normal. ¿Por qué se encuentran puros? Porque su última capa está completamente llena, lo que no permite que, por ejemplo, se combine con otros átomos como lo hacen los demás. Por ejemplo, en la naturaleza yo no voy a encontrar óxido de argón, que es oxígeno y argón, porque el oxígeno no puede reaccionar con el argón, ya que el argón está completamente pleno. Sin embargo, los que no son de esta capa, o sea, los átomos que no son de aquí, bien sea que le falta un electrón para completar los 8, o le pueden faltar 2, o le pueden faltar 3, o en el caso, por ejemplo, del litio, que apenas tiene uno, casi que le falta por completar todos para completar los 8. Por eso se llama la regla del octeto. El octeto es porque la capa más estable de un átomo son 8 electrones en su última capa de valencia. A eso se le llama estabilidad atómica. Entonces, como tanto el sodio o el cloro no son estables con sus electrones, ellos tienden, bien sea a perder electrones o a ganar electrones, a robarlos. La pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿a quién le queda más fácil robar electrones, al cloro o al sodio? Al cloro. ¿Por qué? Porque nada más Porque le es falta uno. fácil. Porque nada más le queda faltando un hito para quedar estable. O sea, cuando yo hablo de estabilidad es que quede con el átomo completo, o sea, con la configuración electrónica completa con 8 electrones en su última capa de valencia. Al cloro le falta solo uno para quedar estable. En cambio, al sodio, ¿qué le pasa? Los 7. Le faltan 7. Entonces, al sodio, por eso se llama enlace iónico, al sodio le es más fácil regalar ese electrón para que quede estable. Cuando yo hablo de que quede estable, es decir, que al regalar un electrón, él va a quedar como el átomo inmediatamente anterior. Es decir, si este es el 11, el anterior, ¿quién es? ¿Quién es el anterior al sodio? Neón. El neón. Entonces, cuando el sodio regala ese electrón, pues queda con la configuración electrónica del neón. Entonces ya queda estable. Entonces, al quedar estable, regalando ese electrón, pues ya no tiene ningún inconveniente, ya no tiene ninguna configuración incompleta. Entonces, el enlace entre el sodio y el cloro, ¿por qué se da de esta manera? Porque el sodio le dice al cloro, vea, a mí me está sobrando este electrón, téngaselo regalo. Entonces, ellos dos se unen, sodio y cloro se unen, los dos iones, y forman lo que se llama el cloruro de sodio. Entonces ya esta molécula como tal ya es estable. ¿Ya? Por eso en la naturaleza es más fácil encontrar la sal de cocina. ¿Por qué? Porque el sodio queda estable regalándole un electrón al cloro y el cloro queda estable robándole el único electrón al sodio. Entonces así el cloro queda con 8
Y el sodio no es que quede con ninguno. Recuerde que el sodio tiene más electrones en sus capas más internas. El sodio quedaría con 10 electrones en total, sino que regaló su último electrón de la capa de valencia. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Sopa. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer la molécula de agua. ¿Quién me recuerda cómo es que se escribe la molécula de agua? H2O. H2O. Significa que son 2 átomos de hidrógeno, eso significa el número 2, y un solo átomo de oxígeno. Entonces, primero vamos a mirar la configuración de Lewis para el oxígeno. ¿Cuál es la configuración electrónica en la última capa del oxígeno? Seis. Tiene 6 electrones, es correcto. Significa que el oxígeno yo le debo dibujar 6 electrones. Significa que para quedar estable, ¿qué le hace falta? 2. Le faltan 2 electrones. Ahora vamos a recordar la configuración electrónica del hidrógeno. ¿Cuál es que es? Si es el átomo número 1. Y es 1. Es 1, solo un electrón. Listo. Entonces resulta que el oxígeno para quedar estable necesita 2 electrones. Entonces si yo cojo el oxígeno con sus 6 electrones en la capa de valencia, recuerde que el oxígeno no es que tenga 6 electrones, sino que en su última capa tiene 6. 6 electrones en la capa de valencia y lo combino con un solo hidrógeno, ¿está estable el oxígeno? No. ¿Qué le hace falta? Otro átomo. Otro átomo de hidrógeno que le regale su electrón para que el oxígeno quede estable con 8 electrones en su última capa y el hidrógeno pues quedaría estable sin ningún solo electrón. O sea, el hidrógeno nada más quedaría con el mero núcleo para que quede estable. Entonces, por eso la molécula de agua es H2O, 2 hidrógenos que comparte cada uno su electrón y un solo oxígeno. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el sulfuro de litio. Entonces, en el caso del sulfuro de litio, ahí no le he puesto números ni nada por con una doble segunda intención. El azufre, ¿qué configuración tiene en su última capa? 6. Tiene 6. Es decir, que el azufre tiene 6 electrones. O sea que para quedar pleno necesita 2. 2. 2. Y el litio, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 1. Uno solito. Entonces el litio tiene solamente un electrón. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mezclarían azufre y litio para formar el sulfuro de litio? Igual que el H2O, se cogen dos de litio 2 para de poder litio. completar al azufre, ¿Y por qué? Explícanos por qué 2 de litio. para que queden completos los 8. ¿Qué hacen los 2 de litio? ¿Qué es lo que le hacen al azufre? Le regalan el último átomo al azufre porque les queda más fácil darlo que rellenar lo que les falta. Exactamente. Entonces el litio, pero no se llama átomo, sino electrón. El litio, el único electrón que le sobra en la capa de valencia, se lo regala al azufre, pero como el azufre todavía le falta, pues necesita venir otro litio para completar así la molécula. O sea que esto, ¿cómo se escribiría? Li2S. 2 de litio, 1 de azufre. ¿Sí les quedó claro? Chicos, ¿sí les quedó claro? Sí. Sí, sí, señor. Vamos a ver un reto. Vamos a hacer la siguiente molécula. Vamos a combinar nitrógeno. Vamos a hacer nitruro de aluminio, NaL.
aluminio y nitrógeno. Bien. Entonces, el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? 5. Tiene 5 electrones. ¿Y el aluminio cuántos tiene? 3. El aluminio tiene 3. Entonces, ¿quién me dice cómo se mezclarían esos dos para formar la molécula de nitruro de aluminio? Profe, solo se mezclan ellos dos y ya completan los 8. ¿Por qué? Explícanos. Profe, Porque Dígame. la N tiene 5 átomos, entonces le faltaría, Electrones. No son átomos. perdón, Ujú. entonces le faltarían 3 para completar los 8. Y el Ah. aluminio ya tiene los 3 que le faltan. Correcto. Entonces yo cogería aquí el aluminio, que tiene 3, aquí se los vamos a dibujar a un ladito, y le va a decir al nitrógeno, vea, esos 3 me están como estorbando. Usted apenas tiene 5. Pues yo le regalo esos 3, y entonces así el nitrógeno quedaría con 8, estable con 8, y el aluminio quedaría estable pues sin ningún electrón en la capa de valencia. No es que no quede sin electrones, sino que el aluminio queda estable regalando los 3 electrones de su última capa de valencia. Entonces la molécula de nitruro de aluminio pues simplemente se escribiría así, al N, que significa nitruro de aluminio. Ahora se las voy a poner un poquito más complicada. Vamos a hacer esta de acá, nitruro de sodio. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Nitrógeno cuántos tiene? 5. 5. Nitrógeno tiene 5. ¿Y el sodio cuántos tiene? 1. El sodio tiene 1. Entonces, si yo voy a hacer una molécula entre el sodio y el nitrógeno, ¿cómo quedaría configurada? Son 2 de sodio. 2 de sodio, entonces nitrógeno con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y un sodio por acá que le regala 1 y otro sodio que le regala por acá otro. Entonces quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, el nitrógeno sigue inestable ahí. Sodio le tenía que regalar 3. Serían 3 sodios. Cada sodio, recordemos que cada sodio tiene un electrón de valencia. Entonces, cada sodio le está regalando un electrón al nitrógeno. Cuando él hace eso, lo que están haciendo estos 3 sodios con su único electrón de valencia es estabilizando el nitrógeno, que ya queda con 8 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo se escribiría la fórmula para esta sal? Na3N. Na3N. Correcto. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, chicos, bueno. Hoy no voy a dejar tarea porque la otra semana vamos a ver el otro tipo de enlace, que es el covalente. Entonces ya cuando veamos ese otro enlace, dejo actividad. Por el momento, entonces, la actividad que dejé hace 8 días, que es la de la configuración electrónica y la ley de Lewis de los 4 átomos que les puse. Recuerden que el placito es hasta hoy. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda? Profe, Dígame. No, profe. me hace el favor y me repite la tarea. Ya se la voy a repetir. La tarea es escoger 4 átomos. Ya lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Vamos a coger 4 átomos. 2 de estas hileras, puede ser sodio, magnesio, potasio, calcio, rubidio, estroncio, 2 de estas de acá y 2 de acá de los no metales, que son los verdes de acá.
y le va a hacer la configuración electrónica. ¿Qué es configuración electrónica? Es esto. Esto de acá es la configuración electrónica. Cómo se llenan los electrones en todos sus orbitales, sus niveles y sus orbitales. ¿Listo? Para cada átomo. Y escribir la ley de Lewis para cada átomo. La ley de Lewis, recuerden que es coger la última capa, la capa de valencia. En el caso del arsénico, por ejemplo aquí, el arsénico, en el caso de ese sería la última capa, que sería la 4. Entonces, dibujar el símbolo del arsénico con los electrones de valencia. En este caso habría que dibujarle 1, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Listo? Esa es la tarea que había que entregar hoy. Profe, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces, hoy vimos entonces el enlace iónico, cómo funciona, que es el más sencillo, que es el de donar y robar electrones. La próxima semana entonces vemos el enlace covalente, que ese sí tiene un poquito más de operabilidad, y ya dejo entonces trabajo para la otra semana. Por hoy entonces dejamos así. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, chao. Ok, feliz día.